mensaje de hoy se titula Los soldados de la tumba y está basado en Mateo capítulo 28, versículos 11 al 15. Para situarnos en el contexto, vamos a leer unos pasajes anteriores sobre los soldados de la tumba. Mateo 27, versículo 62 hasta el final. Los soldados que colocaron en la tumba el sábado por la mañana. Dice allí en el versículo 62. En la mañana que sigue, que es después de la preparación, es decir, el sábado por la mañana, el día de la preparación era el viernes, la preparación del día de la Pascua. El viernes habían crucificado al Señor, lo habían sepultado poco antes de las 6 de la tarde y el sábado por la mañana es cuando sucede esto. En la mañana que sigue, que es después de la preparación, el sábado, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato, precisamente transgrediendo la ley del sábado que ellos habían criticado tanto al Señor Jesús. Versículo 63, diciendo: Señor, recordamos que aquel impostor, aún viviendo, dijo: después de 3 días soy resucitado. Manda pues que sea asegurado el sepulcro hasta el 3er día. No sea que lleguen sus discípulos y lo hurten y digan al pueblo: fue resucitado de los muertos, y el postrer engaño sea peor que el primero. Pilato les dijo: tomad una guardia, o ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Y ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra en compañía de la guardia. El sepulcro era el sepulcro de José de Arimatea. Era una sepultura cavada en una roca. Era una sepultura familiar, donde había lugar para varios muertos. Y tenía una puerta, una entrada que se cerraba con una enorme roca difícil de mover. Y allí la sellaron, es decir, le pusieron una cuerda que cubría la roca y que estaba sellada en los extremos de aquella enorme roca. Y estaba sellada con lacre y con el sello oficial, de manera que quien quitara la puerta tenía que romper el sello oficial. El siguiente pasaje, que habla de los soldados, de la guardia esta, comienza en el primer versículo del capítulo siguiente, del capítulo 28. Podemos titular Los soldados que fueron testigos de la resurrección el domingo por la mañana. Dice allí, versículo 1, después de los sábados, al amanecer del día 1 de la semana, es decir, el domingo por la mañana, al amanecer, llegó María Magdalena con la otra María para ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto. ¿Por qué? Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, se acercó e hizo rodar la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto, todo esto lo estaban observando los soldados, de primera mano, los que estaban allí de guardia. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y por temor a él, los custodios, es decir, los soldados, la guardia, temblaron y quedaron como muertos, es decir, atónitos. Quedaron atónitos, pero con los ojos bien abiertos, es decir, vieron todo lo que allí sucedía de primera mano, mejor que cualquiera. Estaban allí delante de la tumba. Bien, y el pasaje que vamos a comentar hoy está en Mateo capítulo 28 y versículos 11 al 15.
que relata lo que hicieron los soldados después de ver todo lo que sucedió durante la resurrección. Versículo 11. Y mientras ellas iban, mientras las mujeres que fueron comisionadas por el ángel iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, a los apóstoles que estaban en el aposento alto, mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo sucedido. Informaron la verdad, lo que había sucedido. Pero después de reunirse estos principales sacerdotes con los ancianos y tomar consejo, es decir, los principales sacerdotes eran miembros del Sanedrín. El Sanedrín era el Tribunal Supremo, el Sanedrín de Jerusalén era el Tribunal Supremo de todo Israel. Era como nuestro Tribunal Supremo aquí en España. Y estaba compuesto pues por los principales sacerdotes, estaba compuesto por los escribas. Los principales sacerdotes pertenecían a la secta de los fariseos, los escribas solían pertenecer a la secta de los fariseos, y también estaba compuesto por los ancianos, que eran los potentados, los poderosos de Jerusalén. Y juntos formaban el Sanedrín, que estaba compuesto por 71 personas y era presidido por el sumo sacerdote de turno, que en este caso era Caifás. Así que después de reunirse con los ancianos y tomar consejo, es decir, quizás no estaban los 71 miembros del Sanedrín, pero sí estaban los principales, tomaron una decisión, una resolución. Y la resolución que tomaron fue la de sobornar a los soldados, ofreciéndoles mucho dinero a cambio de que mintieran y garantizándoles su seguridad. Así que en primer lugar les ofrecieron mucho dinero. Después de reunirse con los ancianos y tomar consejo, dieron muchas piezas de plata a los soldados y a cambio tenían que mentir. Y les dijeron: decid, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Esto implicaba, si mentían y decían que estaban durmiendo, implicaba un grave riesgo para ellos, que incluso les podía acarrear la pena de muerte. Por eso, el Sanedrín intentó tranquilizarlos y garantizarles su seguridad. Versículo 14. Y si esto llega a oídos del procurador, el gobernador romano Poncio Pilato, nosotros lo persuadiremos, lo convenceremos y os libraremos de preocupaciones. Así que los soldados fueron al Sanedrín a informar al Sanedrín, informaron la verdad, el Sanedrín los sobornó, les propuso un soborno. ¿Y qué hicieron los soldados? En el versículo 15, aceptaron el soborno. Podían decir: no, nosotros no queremos saber nada con esa confabulación, vamos a decir la verdad. ¿Pero qué hicieron? Versículo 15. Ellos entonces, tomando las piezas de plata, hicieron como se les había instruido. Y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta hoy. Versículo 11. Y mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes todo lo sucedido. Mientras ellas iban, ellos fueron. Aquí encontramos una serie de similitudes y de contrastes. Mientras ellas iban, ellos fueron. Mientras ellas iban al aposento alto, ellos fueron a la ciudad. Mientras ellas iban al aposento alto a informar a los apóstoles,
ellos fueron a la ciudad a informar al Sanedrín. Mientras ellas iban al aposento alto a informar a los apóstoles de la verdad, ellos fueron a la ciudad a informar al Sanedrín de la verdad también. Hasta aquí las similitudes. Hasta aquí ellas hicieron bien y ellos también hicieron bien, informaron de la verdad. Pero ahora los contrastes. Ellas iban con un pequeño temor y con un gran gozo, mientras que ellos iban sin ningún gozo y con un gran temor. Ellas iban con fe y ellos iban sin fe. Ellas informaron de la verdad y contribuyeron al bien de Jesús, mientras que ellos fueron, en principio, informaron de la verdad, pero al final contribuyeron al mal de Satanás. Fijaos que dice que he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad, no todos, solo algunos de la guardia. En la guardia posiblemente estaba compuesta de 4 soldados romanos, que eran cambiados seguramente cada 4 horas. De manera que algunos de los 4 o algunos más que estarían por allí fueron los que se dirigieron a la ciudad a informar al Sanedrín. Es posible que algunos de estos guardias que estaban allí de servicio al final creyeran en el Señor Jesucristo y se convirtieran. ¿Por qué lo digo? Porque ellos fueron testigos de primera mano que vieron todo lo que allí había sucedido. Lo mismo pasó con los guardias que crucificaron a Jesús y a los 2 ladrones. 4 guardias por cada reo, es decir, eran 12 guardias. Y dice en Mateo capítulo 27, versículo 54, y el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, allí al pie de la cruz, cuando vieron el terremoto y lo que estaba sucediendo, se aterrorizaron en gran manera, diciendo, verdaderamente este era Hijo de Dios. No quiero decir que se convirtieran en ese momento, pero posiblemente alguno de esos soldados al final comprendieron que era el Hijo de Dios y decidieron entregarle su vida y ser salvos. Lo mismo sucedió con aquellos 2 ladrones que fueron crucificados con Jesús, 2 terribles delincuentes. Pues uno, antes de morir, se convirtió al Señor Jesucristo y fue salvo. Así que posiblemente es probable que alguno de estos soldados romanos que estaban apostados allí al pie de la tumba, cuando vieron todo lo sucedido, acabaron creyendo al Señor. Dice que informaron a los principales sacerdotes de todo lo sucedido. ¿Por qué, si estos soldados eran soldados romanos que dependían de Pilato, el gobernador romano, no informaron a Pilato? Porque Pilato los había puesto bajo la autoridad del Sanedrín. Así que orgánicamente dependían de Pilato, el gobernador, pero funcionalmente en esta ocasión dependían del Sanedrín. Por eso fueron a informar a aquellos bajo quien estaban en autoridad, el Sanedrín. Y quizás pues, también tendrían más miedo de comunicarles a Pilato lo que había sucedido. Informaron de todo lo sucedido.
dieron un buen testimonio de todo lo que había sucedido. ¿Qué informaron? ¿Qué es lo que les dijeron al Sanedrín? Pues lo que hemos leído ya en el versículo 2 al 4. Informaron que hubo un gran terremoto, que el terremoto fue causado por un ángel. Realmente habían sido dos ángeles, pero uno fue el que habló. Que el terremoto había sucedido por un ángel que había descendido del cielo, que ese ángel hizo rodar la piedra, que al final se sentó sobre ella. Informaron de que su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Informaron que por temor a él, pues se quedaron atónitos, estupefactos, sin saber reaccionar, pero con los ojos bien abiertos. Vieron todo lo que había sucedido. Y la Escritura no nos lo dice, pero cuando el Señor resucitó, que había sido poco antes de esto, no sabemos lo que vieron los soldados. No sabemos si vieron algo más o no. Pero bueno, si alguien vio algo, fueron estos soldados que estaban allí apostados delante de la tumba precisamente. Así que informaron de todo lo sucedido. Fueron unos privilegiados estos soldados, porque vieron lo que había sucedido mejor que nadie. El valor de su testimonio era el máximo. Fueron unos testigos perfectos. ¿Por qué? Porque fueron testigos directos, de primera mano. Habían visto con sus ojos y oído con sus oídos. Nadie se lo había contado, lo habían visto ellos de primera mano. En segundo lugar, no era una sola persona la que daba el testimonio. Eran por lo menos 4 soldados lo que habían visto esto. En tercer lugar, eran soldados romanos, ciudadanos romanos. Y ya sabéis la diferencia que había entre un ciudadano romano y un ciudadano de otro país que no era romano, como en aquel caso que le había sucedido a Pablo. En cuarto lugar, eran soldados, es decir, eran como los policías. Más credibilidad, más fiel debe de ser un policía en su testimonio que no un civil. En quinto lugar, eran autoridades romanas. Un policía es una autoridad del Estado y debe de ser más fiel en su testimonio que cualquier otra persona. Así que, por todas estas características, fueron unos testigos ideales, perfectos, de la máxima credibilidad. Por tanto, era de esperar que su testimonio fuera creído por el Sanedrín y que, además, el Sanedrín, en base a su testimonio, creyeran en el Señor Jesucristo. Pero estaban obstinados en su incredulidad y determinaron ocultar la verdad, las evidencias de la resurrección. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que el Sanedrín, que no solo eran autoridades civiles y judiciales, autoridades políticas, sino que eran autoridades religiosas, estaban compuestos por sacerdotes, por los escribas, es decir, los doctores de la ley, por los fariseos, es decir, los modelos de la piedad entre los judíos? ¿Cómo podía ser que ellos se pervirtieran hasta tal punto y se obstinaran hasta tal punto en su incredulidad? El versículo 12 nos dice lo siguiente: hasta aquí los soldados actuaron correctamente, dieron un testimonio fidedigno de todo lo que había sucedido. Pero dice el versículo 12, pero después de reunirse con los ancianos,
y tomar consejo, es decir, después de reunirse el Sanedrín, o por lo menos los principales miembros del Sanedrín, y tomar y hablarlo y tomar una decisión, decidieron dar muchas piezas de plata a los soldados. ¿A qué nos recuerda esto? A las 30 monedas de plata que les dieron a Judas. Pero Judas, al traicionar a Jesús, no corrió ningún riesgo, aunque finalmente acabó suicidándose. Pero estos soldados, por mentir y contar que estaban dormidos mientras estaban de guardia, arriesgaban sus propias vidas. Entonces el Sanedrín tuvo que darles mucho más dinero a estos soldados que el que le dieron a Judas. Aplicación. Estos dirigentes dieron mucho dinero para ocultar, para difundir lo que ellos sabían que era una mentira. Dieron mucho dinero para difundir lo que ellos sabían que era una mentira. Nosotros muchas veces damos poco dinero y a regañadientes para proclamar lo que sabemos que es la gran verdad del Evangelio. ¿Qué medios usó el Sanedrín para tratar de oponerse y de eliminar a Jesús? Pues primeramente usó la traición para prender a Jesús, pagando a Judas para que traicionara a Jesús, la traición. En segundo lugar, usaron la ilegalidad durante el juicio de Jesús, porque fue una farsa de juicio ilegal. En tercer lugar, usaron la calumnia para acusarle ante Pilato. Y finalmente aquí están usando el soborno para silenciar la verdad. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible todo esto por parte de estos líderes religiosos que conocían perfectamente de memoria el Antiguo Testamento, la revelación de Dios? ¿Cómo es posible? Versículo 13, tenemos la mentira que tenían que decir. Ellos les propusieron pagarles una gran cantidad de dinero, pero a cambio los soldados tenían que mentir. Y les dijeron, decid, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Sus enemigos evidentemente no querían robar el cuerpo de Jesús. Todo lo contrario, querían que estuviera allí dentro en la tumba y que nadie lo pudiera robar. Por eso habían tomado todas las precauciones para evitarlo. Sus amigos, es decir, los discípulos, los apóstoles, estaban en shock, estaban completamente desorientados, desconcertados, estaban atemorizados, encerrados en el aposento alto sin atreverse a salir. Solo se atrevieron a salir aquellas mujeres de mañana. La tumba estaba protegida por soldados aguerridos, soldados romanos profesionales. Era imposible que se robara el cuerpo de Jesús. Además, ¿qué interés iban a tener los apóstoles en robar el cuerpo de Jesús? ¿De qué les valía un cuerpo muerto de Jesús? De los 13 apóstoles, contando también a Pablo, 12 murieron mártires dando testimonio por su fe, excepto el apóstol Juan. ¿Y quién muere por una mentira? Es absurdo. Tanto sus enemigos como sus amigos no tenían ningún interés en robar el cuerpo de Jesús. ¿Cómo podían? Por otra parte, dice, lo robaron
tenían que decir, lo robaron mientras nosotros dormíamos. En primer lugar, ¿cómo podían unas personas que estaban durmiendo saber que lo habían robado? En segundo lugar, ¿cómo podía ser que los 4 miembros de la guardia estuvieran dormidos al mismo tiempo? Sobre todo porque por el riesgo que corrían, les podía acarrear la pena de muerte. Los cambiaban cada 4 horas, no tenían tiempo a que les viniera el sueño. Cuando la piedra fue movida, si estaban durmiendo con todo ese ruido y al coger el cuerpo de Jesús y trasladarlo y tal, ¿cómo no se iban a despertar los guardias que estaban allí justo delante de la tumba? Es absurdo. Fue una idea ridícula, por parte del Sanedrín. El propio San Agustín, en el siglo IV, en uno de sus escritos, dice, como dirigiéndose al Sanedrín, les dice irónicamente, sarcásticamente, les dice: de modo que presentas testigos durmientes, dice San Agustín al Sanedrín, de modo que presentas testigos durmientes. Tú sí que dormías cuando discurriendo tales cosas desvariabas. Tú sí que dormías, dice San Agustín al Sanedrín, cuando discurriendo tales cosas desvariabas. Si alguien va al juez y dice, señor juez, yo lo he visto todo, y el juez le pregunta, ¿y usted qué hacía mientras lo veía todo? Estaba durmiendo. ¿Qué testigo es ese? Es absurdo, ¿verdad? Bueno, pues improvisadamente el Sanedrín inventó este ridículo relato. Versículo 14. La garantía. Claro, les iban a dar mucho dinero, pero ellos arriesgaban su vida. Entonces, además de darles mucho dinero, trataron de garantizarles su seguridad. Y para ello les dijeron, y si esto llega a oídos del procurador, el procurador romano, Poncio Pilato, nosotros lo persuadiremos, es decir, lo convenceremos y os libraremos de preocupaciones. Les iba en ello la pena de muerte. En cierta ocasión, relata el libro de Hechos, que estaba Pedro prisionero en la cárcel. Tenía un guardia, un soldado a su derecha y otro a su izquierda. Y estaban atados sus muñecas. La muñeca derecha de Pedro estaba atada a la muñeca del soldado que estaba a su derecha, e igualmente el soldado que estaba a su izquierda. Y de noche, pues todos estaban durmiendo. Y resulta que entra un ángel y de manera sobrenatural libera a Pedro. Y cuando despiertan por la mañana, los guardias estaban atónitos, desconcertados. Pero ¿dónde está Pedro? Y fijaos lo que dice en Hechos, capítulo 12, los versículos 6 y el versículo 19. Dice el 6. Aquella noche estaba Pedro atado con 2 cadenas, durmiendo entre 2 soldados, y unos centinelas vigilaban la cárcel delante de la puerta. Había otros soldados afuera. Versículo 19. Y luego sucedió lo que os conté del ángel. Versículo 19. Y entonces Herodes, al buscarlo y no hallarlo, luego de procesar a los guardias, hubo un juicio en el que acusaron a esos guardias y los procesaron, ordenó que fueran ejecutados. Así que estos guardias, mintiendo, diciendo que se habían quedado dormidos, les iba en ello la pena de muerte. Versículo 15. A pesar de ello, los soldados aceptaron el soborno. Era muy jugoso. Dice el versículo 15, ellos entonces, tomando las piezas de plata,
hicieron como se les había instruido. Y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta hoy. Iban a decir la verdad, pero sucumbieron ante Mamón, el dios del dinero. Iban a decir la verdad, pero sucumbieron ante Mamón, el dios del dinero, y dijeron la mentira. ¿Tú por cuánto te dejarías sobornar? ¿Por 100 euros? ¿Por 1000 euros? ¿Por 100.000 euros? ¿Por 1.000.000 de euros? ¿Por 100 millones de euros? ¿Te dejarías sobornar? Tú dirás, bueno, depende de lo que hubiera que hacer o decir. Hermanos, no hay nada en este mundo que sea mayor que el más mínimo de los tesoros del cielo. No hay nada en este mundo que sea mayor que el más mínimo de los tesoros del cielo. Mamón, el dios de este mundo, el dinero, es el causante de muchos males, de muchos delitos, y es el origen de muchos de los pecados de los creyentes. El origen, la causa de los pecados de muchos de nosotros, de los creyentes. Y continúa diciendo, y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta hoy. Hoy los judíos todavía siguen creyendo que Jesucristo el cuerpo fue robado por el mundo y su príncipe nos mienten. No os quepa duda, nos mienten. Nos mienten los políticos, nos miente la televisión, nos mienten en los colegios y en las universidades. El reino de Dios está contrapuesto al reino de Satanás, a este mundo. El mundo y Dios tienen principios completamente diferentes, tienen valores completamente diferentes. El reino de Dios y el reino de este mundo son antagónicos. Su cosmovisión, su manera de ver las cosas, su moral son completamente diferentes. Vivimos en el mundo y debemos de ser ciudadanos ejemplares, pero sin olvidar, como dice en Filipenses 3, 20 y 21, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos, dice la Biblia textual, ardientemente, de donde aguardamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transfigurará el cuerpo de la humanidad nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y Apocalipsis 22:20, el penúltimo versículo de la Biblia, dice el Señor, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Y nosotros decimos, amén, sí, ven Señor Jesús. Somos ciudadanos del cielo, aguardamos la venida del Señor. Él dijo, vengo pronto. Y nosotros debemos de estar anhelantes y ardientes esperando su venida. Amén, sí, ven Señor Jesús. Finalmente comentar la frase esta, hicieron como se les había instruido. Los soldados hicieron como se les había instruido. Aquí hay un contraste con las mujeres. Los ángeles también instruyeron a las mujeres para que fueran a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Sanedrín instruyeron a los soldados, pero para que contaran una mentira.
fue una decisión perversa del Sanedrín. Y más cuando, como hemos dicho, eran los líderes religiosos del pueblo, los que conocían la palabra de Dios, la revelación de Dios del Antiguo Testamento de manera perfecta. Eran los maestros religiosos del pueblo, eran los modelos de moral y de práctica religiosa del pueblo. Por eso, su perversión en el soborno de los soldados. ¿Cómo es posible que sucediera esto? A mí me recuerda al pueblo de Israel, que era un pueblo de dura cerviz, obstinado, rebelde, adúltero, espiritualmente hablando, que se pasó la mitad del tiempo de espaldas a Dios. Y sin embargo, el pueblo de Israel fue un privilegiado. Era el pueblo escogido por Dios. ¿Cómo era posible que tan a menudo adulterara con otros dioses? También me recuerda el capítulo 1 de Romanos. Allí la ira de Dios se revela contra el rechazo de su revelación general, de su revelación natural, de la revelación que todos tenemos a través de la naturaleza, de la creación, de nuestra propia conciencia, de nuestra propia realidad como seres humanos. Dice allí, en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21 y luego 28 al 32, dice en el versículo 18, porque la ira de Dios, es decir, no solo el enfado de Dios, sino el juicio de Dios, la condenación de Dios. La ira de Dios es manifestada desde el cielo contra toda impiedad. Y aquí el Sanedrín estaba siendo muy impío, contra toda impiedad e injusticia, y el Sanedrín estaba siendo profundamente injusto. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia retienen la verdad. Y el Sanedrín sobornando a los soldados para que contaran una mentira que estaban haciendo, con injusticia reteniendo la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia retienen la verdad, dice aquí en este versículo. Y se refiere a la revelación general. Pero el Sanedrín no solo tenía la revelación general, tenía la revelación especial. Yo hasta ahora siempre he dicho que lo que conocemos de Dios lo obtenemos por la revelación general y sobre todo por la revelación especial, por la palabra de Dios. Y siempre he dicho que para mí la revelación general, la de la naturaleza, equivale a un 5% de lo que conocemos de Dios, y que la palabra de Dios equivale a un 95% de lo que conocemos de Dios. Pero voy a corregir eso. La revelación general, para mí, supone el 1% de lo que se puede conocer de Dios, mientras que la revelación especial, lo que Dios nos revela en su palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento, supone el 99% de lo que podemos conocer de Dios. Así que si Dios se llena de ira contra los que rechazan la revelación general, que supone tan poco, ¿cómo no se va a llenar de ira contra los que, conociendo su revelación especial, su palabra de Dios, la rechazan? Continúa el versículo 19. Porque lo conocido de Dios es evidente entre ellos, pues Dios se lo manifestó, aunque solo fueran un 1%. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente perceptibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Que Dios existe se puede saber por la revelación natural, abriendo los ojos y mirando a nuestro alrededor. Que Dios es un Dios poderoso y eterno, también podemos saberlo, vislumbrarlo a través de la revelación general. De manera que su eterno poder y deidad se hacen claramente perceptibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si los que solo conocen la revelación general no tienen excusa, ¿qué será de los que conocemos la revelación especial de la palabra de Dios? Versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, habla de la revelación general, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, por lo que fueron entregados. Dios los entregó, es decir, los abandonó. A los que rechazan la revelación general, ¿qué no hará con los que rechazan la revelación especial de Dios, la palabra de Dios? Es como cuando una persona está actuando mal y uno trata de ayudarle una vez y 2 veces y 3 veces y 4 veces y muchas veces, y al final la persona no responde y dices, se acabó, te abandono a tu suerte. Pues eso es lo que Dios está haciendo aquí. Por lo cual fueron entregados o abandonados a vanos razonamientos, y su necio corazón, la necedad es el rechazo de la evidencia, de la verdad. Cuando es de color rojo y tú dices, no, es blanco, pero es rojo. Está siendo un necio porque es evidente que es de ese otro color. Entonces, su necio corazón, que obstinadamente rechaza la verdad, fue entenebrecido. Cada vez cuando Dios nos abandona, cada vez vamos ennegreciéndonos cada vez más en nuestro corazón. Y aquí tenemos que decir cuidado, porque cuando rechazamos la verdad que conocemos de Dios, la revelación de Dios que conocemos, es decir, cuando rechazamos la Biblia, estoy hablando ahora a creyentes, es peligroso, porque el necio corazón se va entenebreciendo. No obedecer la palabra de Dios nos va vacunando contra ella. Nos vamos acostumbrando a la palabra de Dios. Nos vamos endureciendo contra la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios y no obedecerla nos va vacunando contra ella. Por eso que es muy peligroso conocer la palabra de Dios y no obedecerla. Fijaos como dice en Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, o sabiendo que recibiréis un juicio más riguroso. Cuanto más se conoce la palabra de Dios, más responsable se es. Y si no se obedece, lo que se produce es un endurecimiento del corazón. Nos vamos ennegreciendo cada vez más. Nos vamos vacunando cada vez más contra la palabra de Dios. Por eso es una advertencia a los creyentes que muchas veces nos ufanamos de conocer la palabra de Dios, pero la palabra de Dios que se conoce es para obedecerla, si no es contraproducente. Versículo 28. Y como no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que es impropio.
Y añade en el versículo 29, atestados, es decir, llenos, y a mí se me ocurre llenos de piojos o llenos de pulgas que nos acaban comiendo. Atestados, llenos de pulgas que nos acaban, que acabamos siendo comidos por las pulgas. ¿Qué pulgas? Llenos, atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de toda envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los padres, y sigue, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados, y aquí habría que poner puntos suspensivos, porque lo dice a modo de ejemplo, quienes, habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan plena aprobación a los que las practican. Hermanos, es como la droga. Pasa un día, pasa un año, pasan 10 años y la persona se acaba convirtiendo en una piltrafa humana, irrecuperable mentalmente, emocionalmente, moralmente, socialmente y no digo espiritualmente, porque al mayor de los pecadores y degenerados Dios es capaz de salvarlo espiritualmente, aunque muchas veces, muy a menudo, le quedan las lacras, las consecuencias del pecado. Así que aquí no está hablando de heroína, no está hablando de cocaína, ni de marihuana, ni de otras drogas químicas, está hablando de avaricia, de envidia, de murmuraciones, de desobedecer a los padres, de necios, de despiadados, etcétera, 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 que son drogas espirituales que nos acaban convirtiendo en piltrafas humanas, incapaces, piltrafas humanas desde el punto de vista intelectual, emocional, moral, espiritualmente. Muchas veces nosotros somos o nos convertimos, nos sentimos piltrafas humanas cuando caemos en pecado. Una cosa es caer puntualmente en pecado y otra permanecer en el pecado. De manera que nuestro estilo de vida se convierta en un estilo de vida de práctica del pecado. Una cosa es andar en pecado y otra cosa es caer puntualmente en pecado. Pero a veces nos sentimos así. Sin embargo, Dios no nos desecha. Como no desechó a aquellos 12 apóstoles que lo habían abandonado, que incluso uno lo rechazó, Pedro, Dios no nos desecha, sino que nos sigue amando y buscando. Dios, para el creyente, es como el padre del hijo pródigo, que está todos los días a la puerta de la casa, con los brazos abiertos, esperando a ver si viene su hijo allí a lo lejos para correr y echarse a su cuello dándole un caluroso abrazo de bienvenida. Finalmente, esta incomprensible obstinación del Sanedrín también me recuerda lo que sucedió en el relato de El rico y Lázaro.
estaban el rico y Lázaro en el Hades y hablaban con el padre Abraham. Y el rico estaba sufriendo en el Hades y le dice a Abraham: deja que Lázaro vaya a mis hermanos, que lo conocen bien, a Lázaro, y los avise para que no vengan a este lugar de tormento. Es decir, que Lázaro, que había muerto, que se les apareciera a los hermanos para que ellos corrigieran sus vidas. Pero Abraham les dice, en Lucas 16:31, le dice Abraham al rico: si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, si no oyen la revelación especial de Dios, si no oyen la palabra de Dios, si no oyen la Biblia, si no hacen caso de la Biblia, tampoco se persuadirán, es decir, se convencerán si alguno se levantara de entre los muertos. Aquí, el domingo por la mañana, se levantó uno de los muertos, el Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo el Sanedrín? Sobornar a la guardia. ¿Y qué hizo la guardia? Aceptar el soborno. ¿Cómo es posible esto? Que los que mejor conocían la palabra de Dios, los líderes religiosos del pueblo, rechazaran de manera tan infame el testimonio de los soldados al Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible? Porque la fe, hermanos, no viene por ver milagros y prodigios. La fe viene, como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por la palabra de Dios. Y yo añadiría, o mejor explicaría, que la fe viene por el oír atentamente la palabra de Dios, con una buena actitud. Que es lo que nos viene a decir el texto. La fe viene no por conocer la palabra de Dios, no por escuchar la palabra de Dios, sino por oírla, en el sentido de oírla atentamente y con una buena actitud, como hicieron las mujeres, que tenían una buena actitud y obedecieron lo que les dijo el ángel. La fe viene exclusivamente por oír atentamente la palabra de Dios con una buena actitud. Buenas noches y hasta mañana.